Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestra explicación del periódico Mural, que en este caso lo vamos a presentar por medio de imágenes porque no se lograba ver completamente. Lo hice con mi compañera Fernanda y el título es Los dos mundos de nuestro país en el siglo XIX. Bueno, pues son los dos mundos del siglo XIX porque está dividido en conservadores y liberales y vamos a comenzar con los antecedentes del conservadurismo. En primero tenemos las reformas borbónicas, que es un conjunto de medidas políticas, administrativas, eh, religiosas, culturales y económicas implementadas por los borbones españoles hacia los criollos durante el siglo XVIII. Esto provocó un retiro de los privilegios de los criollos, pasaron de ser una de las clases altas a ser parte del clero, que era del pueblo llano, de toda la población en general, y generó demasiado descontento en ellos porque estaban acostumbrados a tener cierto poder. Esto generó clasismo. El clasismo nos va a llevar, es uno de los conceptos principales del conservadurismo. El clasismo existe a partir de las reformas borbónicas porque marca por medio de varias imposiciones, como que no los dejaban tener ya cargos políticos ni sociales altos, y que los mandaron, les quitaron muchos de sus, de sus propiedades fueron retiradas, apartándolos y marcando fuertemente esa división de clases sociales. Y bueno, como segundo punto tenemos la emancipación criolla, que esto se debió a que los criollos no buscaban terminar con el régimen monárquico que sostenía en esa época, ¿no? Sino que buscaban recuperar sus privilegios que ellos tenían, siguiendo con la fidelidad hacia la monarquía y hacia la iglesia. Y continuamos con no, está en esa misma foto, con la guerra de autonomía criolla, que la conocemos como la guerra de independencia, pero realmente por las etapas, que es la primera, la etapa de Miguel Hidalgo de 1810 a 1811, que Hidalgo era un conservador criollo. Él no buscaba liberar al pueblo del gobierno español, sino que quería que los criollos recuperaran sus mismos derechos y privilegios que tenían anteriormente, siéndole fiel a la iglesia y a la monarquía. Tenemos la segunda etapa con José María Morelos y Pavón, de 1811 a 1815. Él es considerado un liberal, ya que era un mestizo y buscaba la abolición de la esclavitud, proponía un gobierno con los tres poderes, que era el ejecutivo, legislativo y judicial. Ya tenía una ideología más clara de lo que quería para, para el gobierno de México. Quería una república democrática. Y tenemos a Vicente Guerrero, de 1815 a 1819, seguidor de José María Morelos, también mestizo. Él conocía los problemas de la sociedad, bueno, de las castas, ya que mucho tiempo trabajó como abarrotero, entonces entregaba mercancía y conocía todos los problemas sociales de las poblaciones más bajas y quería crear un gobierno igualitario para resolver estos conflictos. Y bueno, por último tenemos a Agustín de Iturbide en la última etapa, de 1819 a 1821. Él era un conservador, de hecho era sobrino de Miguel Hidalgo y estuvo presente durante las conspiraciones para llevar a cabo la guerra de autonomía, pero se le dice que es camaleónico porque se dejaba regir por sus intereses personales. Si le convenía estar cerca de Hidalgo, estaba cerca; si le convenía estar cerca del gobierno español, se quedaba ahí. Él no buscaba terminar con la monarquía, sino que buscaba él estar dentro de ella, buscaba un imperialismo mexicano.
Y bueno, comenzamos con la etapa de los conservadores, que esta se rige más que nada porque están regidos o se basan en su monarquía del viejo mundo, ¿no? Tienen como esas tradiciones o ese régimen del orden social antiguo de España, que significa y se basa en el feudalismo, que esto quiere decir que la organización social está basada o está regida con las personas que tienen mayor riquezas u oposición de bienes terrenales, ¿no? De tierras, de objetos de valor, y eso quiere decir que se basa en el feudalismo y el vasallaje. Posteriormente empezamos con Agustín de Iturbide, que él fue el primer emperador de México en 1822 a 1823. Él fue, durante su mandato, el país estuvo bajo un gobierno absolutista y también hubo muchísima miseria durante su gobierno. Posteriormente también él hizo una junta provisional, la cual estaba conformada con personajes ricos del clero y ningún insurgente. Su gobierno estuvo a cargo de un representante que lo mandaron desde la casa reinante de España. Y continuamos con Guadalupe Victoria, que fue formalmente el primer presidente de México de 1824 a 1829. Él pertenecía al rito escocés antiguo. Esto hace alusión a que era un conservador. Tenía un fanatismo por la Virgen de Guadalupe y a pesar de que al principio tenía ideas liberales, se dejó llevar por su conservadurismo y fue con lo que estuvo gobernando durante su estancia como presidente. Posteriormente pasamos con Anastasio Bustamante. Él es conservador. Su gobierno estuvo basado en un golpe de Estado contra Guerrero. Durante su gobierno se podría decir que fue un gobierno de sangre, porque si estabas en oposición a sus reglas o a su forma de mandato, pues había opresión, ¿no? Por eso se le conoce como la oposición de periodistas y represión política. Posteriormente, Anastasio Bustamante crea el partido de los hombres de ley, poniéndole así un nombre para diferenciar con el partido yorquino, que se les puso como partido de la chusma. Ahí con ese tipo de comentario podemos recalcar su clasismo. Y bueno, pasamos con Antonio López de Santa Anna, que estuvo en el poder desde 1833 hasta 1835. Decía que era un liberal, pero tenía actitudes de conservador. Él era fundamentalista, tenía un mandato rígido, un gobierno tiránico. Era un demagogo optimista. Cada que había oportunidad de él para hacer algo, lo hacía sin importarle qué pasaba con el pueblo. Solamente se preocupaba por sus intereses personales y eso lo llevó a cometer bastantes errores durante su gobierno. Se le decía chaquetero porque cambiaba de color de chaqueta según su partido político. Estaba tantito con los conservadores y con los liberales, pero realmente no dejaba la ideología conservadora. En 1836 crea una constitución centralista con el gobierno centralista y esto hace que le quita como la autonomía a todos los estados para que todo se rija en un centro. En el centro del país es donde se va a regir todo. Esto genera descontento con cierta parte de la población, principalmente con Texas, lo que provocó la independencia en 1836. Y bueno, así fue como Antonio López de Santa Anna comenzó a perder territorio. Fue hasta 1848 que con la guerra de sucesión, que sí es en 1800, que Santa Anna perdió formalmente el territorio de Texas con apoyo de Estados Unidos, porque se promovió la independencia, pero no se había establecido formalmente. Y en 1853 pierde el territorio de la Mesilla. Santa Anna tenía también un método para recaudar
militares, que no eran militares, sino que a la gente se la llevaba forzosamente, reclutamiento forzoso se llama, los llevaba y se los llevaba, los bañaba, los pelaba y les ponía uniforme y los mandaba a la guerra. Esto también provocaba demasiado descontento, lo que nos lleva a la problemática dentro del conservadurismo. Bueno, para retomar rápido, el neocolonialismo, que inicia en 1824 hasta 1876, no se va durante este largo periodo de los dos mundos de nuestro país. Es la práctica, el neocolonialismo es la práctica que hacen algunas potencias coloniales sobre otras economías colonizadas. Es a través de un selecto grupo de personas, se persigue ostentar el poder y el control sobre dicho territorio a distancia, y a diferencia del colonialismo busca la influencia de forma directa. Ya no busca llegar y colonizar, sino que busca atrapar por medio de otras formas, como la imagen que vemos que se saquea el sur para llenar el norte. Y bueno, lo vimos representado desde que se intentaban comprar los territorios desde 1824. En 1821, de hecho, vino un personaje de nombre Poinsett que intenta convencer a Iturbide de poder venderle el territorio que perdió Santa Ana. También con los préstamos excesivos, por ejemplo, Agustín de Iturbide también obtuvo préstamos para poderse coronar, y durante toda esta temporalidad vemos interferencia de Europa y de Estados Unidos con préstamos, con apoyos para que México pueda obtener lo que quiere, que es una república democrática, por así decirlo. Y bueno, pasamos ahora sí con la problemática, que es, bueno, la gente ya estaba cansada del gobierno de Santa Ana, que había perdido gran parte del territorio mexicano, y bueno, también porque cobraba impuestos innecesarios por ventanas, puertas y hasta por perros. Entonces, ya la gente estaba muy cansada de esta situación, y si era necesario también asesinaba a aquellos que protestaran, por lo que ya no querían continuar con este régimen conservador. Los liberales más que nada son los que comenzaron a organizarse. Y posteriormente pasamos a la coyuntura, que es el cambio del viejo al nuevo mundo. Esto fue la Revolución de Ayutla en 1854, el cual es un levantamiento armado de liberales en Guerrero. Este constituye en 3 artículos destacados, que es el cede de Santa Ana y de sus funcionarios del ejército. Estos funcionarios designan a un presidente para poder gobernar, y esto provoca un congreso extraordinario y constituyente, por el cual se trata de redactar y promulgar una nueva constitución para lograr una representativa y popular de este plan, ¿no? Y pues lleva como nombre la Revolución de Ayutla, que como lo habíamos dicho anteriormente, pues es un movimiento revolucionario insurgente que fue originado en el estado de Guerrero por Santa Ana, el cual intentó terminarlo inmediatamente, pero este fue ordenado para ejecutarlo, porque para que él no tuviera un ejemplar del plan de Ayutla. El plan de Ayutla fue iniciado por Juan Álvarez, quien con apoyo de otros liberales comenzaron esta revolución para poder destituir a Santa Ana. Pero Santa Ana se opuso, junto con el apoyo de Nicolás Bravo, y comenzaron esta revuelta. Santa Ana mandaba asesinar a todo aquel que tuviera un ejemplar del plan de Ayutla porque no quería que lo quitaran del gobierno. Y así sucedió hasta que fue el triunfo de la revolución el 4 de octubre de 1855, y reunidos los liberales en Cuernavaca, nombraron presidente a Juan Álvarez por un consejo compuesto por un representante de cada uno de los estados. Esto era una de las cosas que querían obtener con el plan de Ayutla, con la revolución de Ayutla, que ya pudiera haber un presidente electo. Y bueno, Juan Álvarez gobernó el 4 de octubre de 1855 al 11 de diciembre del mismo año,
decretó la formación de la Guardia Nacional para destruir el ejército de Santa Anna. Y después de que él estuvo gobernando, entró Ignacio Comonfort, que también participó en la Revolución de Ayutla. Tras la renuncia de Juan Álvarez, fue electo presidente interino. Él apoyó y divulgó la Constitución de 1857 y también sustituyó a Benito Juárez en la presidencia cuando estalló la Guerra de Reforma. Y comenzamos con los liberales. Dio inicio con Benito Juárez en 1859 a 1872. Benito Juárez fue un abogado, el cual defendía los derechos de los campesinos mexicanos, pero no de los afrodescendientes, el cual dio paso a la Constitución de 1857 con la forma del gobierno republicano dividido en tres poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el federal, que da un paso hacia el Estado democrático. Posteriormente, llegamos a lo que son las leyes de reforma, que estas leyes de reforma plantean la separación de la Iglesia y del Estado, dando paso así a la ley de iglesias, que su objetivo era regular el costo que se daba en las iglesias, dado por los sacramentos católicos. Eso quiere decir que él no quería que las iglesias cobraran demasiado dinero, ¿no? Ya sea con los diezmos o con lo que la gente aportaba a la iglesia. Y como sabemos, la ley de iglesias pues es de José María Iglesias, que fue presidente de México hasta 1877, que él utilizó la escritura para defender la causa liberal durante la Guerra de Reforma. Y posteriormente tenemos a Lerdo de Tejada, que fue un abogado liberal oculto y político. Es de ideas radicales. Fue en 1861, fue un diputado electo en el Congreso, donde empezó la estrecha colaboración con ya mencionado Benito Juárez. Posteriormente se dio lo que es la ley de Lerdo, que esta es la ley de la desamortización de las finanzas, de las fincas rústicas y urbanas y propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, que pues como ya habíamos dicho, pues se vincula con la separación de la Iglesia y del Estado. El apoyo liberal de Benito Juárez y la Constitución de 1857 generaron demasiado descontento en los conservadores. Esto hizo que pronunciaran un plan, que fue el plan de Tacubaya en diciembre de 1857, lo que nos llevó a la Guerra de Reforma, que también es conocida como la Guerra de los 3 años, de 1858 a 1861. Es una profunda revolución que acabó con las estructuras coloniales que habían permanecido desde la consumación de la independencia. Terminando esto, México se definió como Estado liberal, de derecho, republicano, representativo, federal y laico. Totalmente separación Estado-Iglesia, que es lo que venía proponiendo Juárez en las leyes de reforma. Posterior de las leyes de reforma, llega Benito Juárez de nuevo a gobernar, pero se cuenta que estaba un poco cansado y decidió darse un ligero descanso, mientras seguía atacando el neocolonialismo. Bueno, Benito Juárez dijo a España, Francia e Inglaterra que no pagaría la deuda externa durante cierto tiempo, porque pues venían saliendo de la Guerra de Reforma, no había recursos, y bueno, llegaron al puerto. Pero después de unas negociaciones, España e Inglaterra deciden aceptar y esperar el pago. Francia no. Francia ve como su oportunidad para poder invadir
y comenzar a expandirse por medio de México en lo que es América. Así que Napoleón III quería pues establecer su dominio sobre América y envía a Maximiliano de Habsburgo para proponerle que sea un emperador en México. Había cierto conservadurismo radical entre los conservadores de México que creían que tenían que ser gobernados por un monarca europeo. Entonces, en cuanto se enteraron de este suceso, dieron apoyo a que llegara Maximiliano de Habsburgo. Él llega el 28 de mayo de 1864 y es con el propósito de una intervención francesa para el gobierno conservador. Pero Maximiliano no tenía un gobierno conservador, establece un gobierno liberal, genera igualdad para todas las redes sociales, incluyendo a los indígenas, algo que Juárez no hacía. Conservó algunas de las leyes de reforma porque estaba de acuerdo. Bueno, Maximiliano apoyaba las leyes de reforma, promovió la libertad religiosa, ya no importaba a qué religión querías pertenecer, seguía respetando el laicismo con el que venía trabajando Juárez. Y bueno, creó una junta protectora de las clases desprotegidas, atendiendo despojos de tierras a los pueblos indígenas. Realmente tenía demasiada convicción con un apoyo directo a todos los integrantes de la República. Creó la Ley de Instrucción Pública y fundó escuelas y academias. Empezó a otorgar educación para las clases bajas, incluyendo a los indígenas. De hecho, su esposa Carlota era políglota, entonces ella tenía como ese interés en enseñar a los indígenas. Mejoró los transportes y la comunicación, limitó el horario laboral y los castigos corporales, así como el trabajo infantil, creó la ley de tolerancia de cultos y la ley agraria. Bueno, las fuerzas nacionalistas liberales provocaron una guerra civil y obligaron a Maximiliano a pedir ayuda, la cual le fue negada, y fue asesinado el 18 de junio de 1867 porque Juárez quería regresar al gobierno, no quería continuar teniendo a Maximiliano, no querían que Maximiliano siguiera en el poder. Esto nos lleva a... Y continuamos con lo de la República Restaurada. Esto dio inicio en la República Restaurada durante el periodo donde se marca el triunfo de los liberales, encabezado el ejército con Benito Juárez, lo cual esto es un evento que interviene en el imperio de 1866, y abarca los tres gobiernos de Benito Juárez, que es de 1867 a 1872, y concluye con el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada en 1876. Solo para añadir esto, porque también lo pusimos en el periódico Mural, de hecho no se ve en la foto, voy a ocultar esto. Bueno, Porfirio Díaz estuvo presente durante este lapso, ya que él pues estaba en el ejército. Y bueno, Porfirio Díaz estaba trabajando con Juárez y él se consideraba mano derecha de Juárez, gran apoyo para Juárez, fue el que le ayudó a exiliar a Maximiliano hasta llevarlo a su fusilamiento, a su asesinato, pero estaba no tan a favor de hecho no estaba a favor de que Juárez se siguiera reeligiendo, y también generó un cierto resentimiento porque cuando Juárez entró triunfante después del asesinato de Maximiliano, Juárez hizo el recorrido en carrozas y no invitó a Porfirio Díaz a sentarse junto a él, sino que fue hasta la tercera carroza donde lo envió. Entonces Porfirio Díaz no se sentía tan importante como él creía que era. Y de hecho en 1867, cuando inicia la República Restaurada, se postula para ser presidente en las elecciones, pero no queda Benito Juárez, y al morir Benito Juárez en el 72, igual lo intenta, pero no queda, y queda Lerdo de Tejada. Por medio de un golpe de estado queda en el 76, pero ese solo es el inicio del porfirismo, que más adelante lo veremos.